vamos a empezar con el primer caso clínico que lo va a presentar Elena Goma Garcés y se titula "Y todos pensaban que era el bicho". ¿Qué tal? Buenas tardes. Como bien me ha presentado Mónica, yo soy Elena Goma, soy nefróloga de la Fundación Jiménez Díaz y os voy a presentar, pues, "Y todos pensaban que era el bicho". Entonces, se trata de un paciente que acude a una primera consulta de nefrología. El motivo pues, es un motivo bastante habitual en nuestras consultas, realmente tampoco muy indicativo de nada. Viene por una albuminuria. El paciente es un varón de 45 años que, como antecedentes así relevantes, no tenía ningún tipo de factor de riesgo cardiovascular y lo que sí nos contaba es que tenía una hemocromatosis, que tenía un doble portador y que estaba en tratamiento con sangrías periódicas. Resulta que el paciente viene con su madre a la consulta y su madre nos cuenta que tenía una supuesta toxoplasmosis congénita que le habían dicho pues, hace 55 años, cuando el paciente nació, y que por eso tenía una alteración visual de un único ojo y cierta discapacidad intelectual. Entonces, pues empezamos a estudiar un poquito el tema de la albuminuria y el paciente acude pues, con dos pruebas, con una analítica normal y corriente, una función renal pues, completamente conservada y una albuminuria que diríamos que bastante tonta, 134 miligramos gramo, ¿no? En la ecografía, nada relevante, riñones de tamaño normal, sin quistes, nada urológico, todo bastante anodino. Entonces hacemos una exploración un poquito más completa, una anamnesis, y el paciente pues, no parece que tenga nada interesante, no tiene antecedentes nefrológicos. La madre tampoco nos cuenta nada importante en cuanto a antecedentes familiares, que evidentemente preguntamos en ese momento un poco por encima. Y pues decimos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es la causa de esta pequeña albuminuria en un paciente sin ningún antecedente relevante? Pues ahí le exploramos un poquito, vemos a ver si realmente el paciente es hipertenso o no. En principio está claro que no, 9,6 de tensión en consulta, la auscultación pulmonar completamente normal, no tiene edemas, no tiene nada que nos llame la atención, no tiene lesiones en la piel, pero de repente, cuando le estamos explorando, pues nos llama la atención un par de cosillas. La primera, que le vemos unas manos que tienen unas uñas bastante peculiares, como cascadas, rotitas, pequeñas. Le vemos que le vamos a tomar la tensión y cuando le va a poner la mesa el brazo en la mesa, no extiende el codo. Y por último, cuando miramos si tiene edemas, esto era verano y se ven las rodillas, resulta que no vemos las rodillas raras, que no, la rótula, que normalmente es visible, no la vemos. Algo así, viene con unas uñas parecidas a esto y unas piernas pues sin unas rótulas. Y entonces aquí decimos, ostras, ¿y qué está pasando? ¿Tendrá antecedentes familiares este paciente? Pues con la que hacemos la historia familiar es con la madre. Y la madre nos dice pues, que el paciente es el hermano mayor de 5 hermanos, que el padre del paciente había fallecido ya hacía 5 años, en principio por un cáncer otorrino, que no tenía nada que ver. La madre nos cuenta pocos antecedentes, que ya tiene una dilatación de aorta, un bloqueo de rama, y que todos los hermanos del paciente en principio son sanos, que además un par de ellos tienen hijos y que también son sanos. Es decir, nada, nos quedamos exactamente igual. Le preguntamos un poquito más, pues lo típico, peso nacer, nos dice que en principio bien y nos vuelve a repetir el tema de la toxoplasmosis y nos dice que, bueno, que es verdad que ella en el embarazo no se había cuidado y que pues, le dijeron que tenía toxoplasmosis y que se lo dijeron en su momento, pero bueno, que ahí se quedó y que la afectación ocular y la discapacidad intelectual venía de ahí. Entonces, bueno, pues yo qué sé, será eso, ¿no? Y ahí miramos y decimos, bueno, pues aquí, a ver, falta en rótulas, tiene uñas alteradas, una albuminuria, pues habrá que pensar en algo. Y entonces ahí decimos, ¿será una osteonicodisplasia hereditaria? ¿Una uña rótula? Pues confirmamos que efectivamente tiene una variante patogénica en el gen LMX1 beta. Entonces, aquí explico brevemente, ¿no? Ya supongo que muchos de vosotros ya lo sabréis, es una enfermedad autosómica dominante que lo que se produce es una inactivación de este gen, ¿no? Que es el causante del síndrome de uña rótula. ¿Qué es este gen? Pues lo que codifica es un factor de transcripción en un homebox en el LMI1 beta, el nombre es LMX1 beta, que es básicamente un factor de transcripción que regula otros genes.
Entre ellos, pues en el embrión, en la embriogénesis, regula sobre todo pues todo tipo de genes que tienen que ver con el desarrollo renal y con el desarrollo de extremidades. De ahí pues estas dos afectaciones. ¿Y qué pasa? Que a nivel renal se expresa a lo largo de toda la vida. O sea, este gen lo podemos, este factor de transcripción lo presentamos siempre a nivel renal. ¿Por qué? Porque tiene una implicación en cuanto a la membrana de filtración, en mantener esta membrana. De hecho, nosotros ya, como todos sabemos, aquí no me voy a meter mucho, pero tenemos el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos. Pues este factor de transcripción regula para varios de estos elementos. Por un lado, regula el tema del colágeno 4A4 y el 4A3, es decir, la propia membrana basal glomerular, y también regula a nivel de los podocitos pues las uniones estrechas, ¿no? Regula el gen de la podocina y también regula el CDA2-OP, que tiene que ver con el citoesqueleto del propio podocito. Entonces, ¿qué puede producir este gen, esta afectación en este gen? Pues lo que podríamos ver en cualquier gen que altera la membrana basal glomerular, ¿no? Sobre todo, lo más importante, pues que puede tener proteinuria, incluso hasta en ciertos casos puede llegar a ser rango nefrótico entre un 5 a un 10%. También que podemos ver, pues como quizás pensamos todos un poco como un Alport, pues también podemos tener microhematuria, no es tan frecuente como el Alport. Y enfermedad renal crónica, pues también nos podemos encontrar, incluso se ha llegado a ver que hasta un 15% de los pacientes pueden terminar en diálisis. Todas estas afectaciones pueden aparecer hasta un 40% de los pacientes e incluso se han visto registros desde un 20 a un 60%. ¿Qué asocia además este síndrome de uño rótula? Pues tiene obviamente las afectaciones esqueléticas, que aparte de la propia rótula, que puede ser displásica o que esté ausente, tenemos la displasia de codos, que nuestro propio paciente lo tenía, los cuernos ilíacos, que es verdad que no sabíamos si el paciente lo tenía, y las anormalidades de las uñas y los dedos. La afectación renal. La afectación ocular, aunque realmente aquí se describe que normalmente es hipertensión ocular o glaucoma, lo cual no terminaba de cuadrar con lo que luego vimos que tenía el paciente, y afectación auditiva, que en principio tampoco tenía. Entonces, nos quedamos aquí y decimos, pero este síndrome de uño rótula realmente explica las afectaciones visuales que tiene el paciente y el tema de deterioro cognitivo por la toxoplasmosis. Pues en una sesión conjunta con nefrogenética, pues decimos, en realidad no se ha descrito nada de esto, no se ha descrito que fuera una deficiencia intelectual, tampoco se ha descrito claramente que se vea un empeoramiento de la agudeza visual, que era lo que tenía el paciente, y entonces decimos, ¿y si estos dos síntomas que tienen, que se habían atribuido a una toxoplasmosis, es algo más? Y entonces aquí los genetistas deciden, bueno, pues mira, vamos a buscar un poquito más, y deciden ampliar y hacer un estudio de trastornos del desarrollo. Y resulta que aquí encuentran otra variante. Y encuentran una variante en el gen CAT6-beta que también tiene que ver con varios síndromes, o digamos con un espectro clínico bastante amplio, que normalmente se engloba en dos patologías. Una, el síndrome genitopatelar, y otra, este síndrome, que intentaré decirlo bien, síndrome Say-Barber-Biesecker-Jones-Simpson, que como podéis ver no han pensado un nombre más sencillo que este, y que se relaciona con muchas alteraciones, y de hecho la mayoría de pacientes tienen un espectro tremendamente variable. También es autosómico dominante y tiene rasgos de todo tipo, rasgos faciales, artrogriposis, urogenitales, y sí que se ven alteraciones visuales, intelectuales y también retraso del crecimiento. Entonces, ¿en qué está la relevancia de este caso? Que partimos de un paciente con 3 síntomas, en principio nada que ver, todo atribuido a esta toxoplasmosis, y que finalmente nos damos cuenta que por un hallazgo mínimo que no tiene nada que ver con lo que tiene el paciente, investigando, resulta que terminamos con un paciente con un síndrome genitopatelar y además también por una afectación renal con un uña patela. ¿Por qué me parece relevante? Porque pasamos de una afectación relativamente frecuente, 1 entre cada 1000 pacientes nacidos, a un síndrome que es 1 entre cada 50.000 y finalmente frente a uno que es 1 cada 1.000.000 de nacidos. Es decir, de una frecuencia relativa a una enfermedad rara a una enfermedad ultra rara. Para concluir, lo digo muy brevemente, pues que aquí lo importante, ¿no?, que hay que pensar que no todos los pacientes ni todos los signos que tenemos se pueden atribuir a ciertas cosas, que hay que abrir un poquito más la mente y que en ciertos casos, pues aunque tengamos una causa, hay causas mucho más infrecuentes que lo justifican. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena.
Pasamos ahora al segundo caso, que lo presenta la doctora Elizabeth Ars, y se denomina caso complejo de diagnóstico genético de poliquistosis renal autosómica dominante. Hola, buenas tardes. Yo soy Elizabeth Ars del Laboratorio de Genética. Volveremos a la parte también más técnica. A ver si... Bueno, nuestro caso es una mujer de 30 años que acude a urgencias por un cólico renal izquierdo, le hacen una eco y ven que tiene unos riñones de tamaño normal, con un grosor parenquimatoso bien conservado, y le detectan unas microlitiasis caliciliares izquierdas. Incidentalmente ven que tiene unos múltiples quistes corticales y sinusales bilaterales. La paciente tiene función renal normal y no tiene hipertensión. Se le pregunta por sus antecedentes y no tiene antecedentes de nefropatía ni de quistes. Más tarde se les hace una eco a los padres y al hermano y tiene una ecografía normal. Y se deriva a la paciente a consulta de enfermedades renales hereditarias, donde la paciente dice que lleva 5 años intentando un embarazo y que está en lista de espera de FIB. Entonces se le hace un asesoramiento genético pretest, se firma el consentimiento y se le explican las opciones que tiene, porque tiene claramente una sospecha de poliquistosis renal autosómica dominante y ella dice que tiene interés por un DGP. Entonces, dado que es un caso de novo y que tiene interés por el DGP, se pide un estudio genético. Hacemos el estudio genético con nuestro panel y aquí son las variantes puntuales que a priori encontramos. Como ya he dicho, en nuestro panel creo que hay unas 500 y miramos aquí y arriba de todo, porque las ordenamos por frecuencia, ¿no? Primero queremos ver lo que es raro y encontramos estas dos variantes en PKD2, que si miráis son dos nucleótidos contiguos, de manera que está mal anotada y en realidad es este cambio de Lins, que al final es inframe y da un cambio de alanina a asparagina. Entonces, esta variante en PKD2, si miramos sí que es rara, pero se clasifica como BUS, porque son las missense de entrada en PKD2 no se predicen patogénicas y los algoritmos de predicción, bueno, esto está aquí explicado. Bueno, otra cosa que me he olvidado decir es que tenía una calidad baja. Por lo tanto, lo que hacemos es secuenciarlo por Sanger y sí que existe la variante aquí, no sé si la veis. Esta es la paciente, que hay unos cambios, y este es el control. Pero en realidad es una BUS. Entonces, claro, esto no nos confirma. Ya sabemos que tiene una poliquistosis, pero no vemos que esta variante sea la causa. Entonces, miramos cómo nos han quedado decubiertos los genes. Aquí solo hay 3, los ahora ya 9 que hay asociados a poliquistosis. Tenemos una profundidad de lectura muy alta, de 500 por, es decir, que cada letra de media se ha leído cada nucleótido unas 500 veces, y tenemos una cobertura del 100% de todos los exones. Entonces, seguimos y vamos a decir, bueno, vamos a mirar si hay alguna deleción. Vamos a hacer un análisis de copy number variants con este programa con Badding. Esto lo puso a punto nuestro compañero Mark Pibus. Y aquí empezamos a ver, y lo normal es que aquí donde pone ratio, ¿no? Si es normal sería alrededor de 1, si tiene una deleción en heterocigosis sería de 0,5, y aquí vemos varios exones de PKD1 bajando para abajo que tienen una ratio de alrededor de 0,7, que esto de entrada no sería nada, pero nos sorprende que haya como 3 y seguíamos para abajo y había como 10 exones de PKD1 con una ratio así alrededor de 0,7. Y vamos a hacer y printamos estas profundidades de lectura, donde aquí nuestro paciente sería la línea negra, y este gen también, como el que ha explicado el compañero, también va en dirección opuesta, de manera que aquí tenemos pintados estos cuadraditos amarillos, son los exones de PKD1, y empezamos por el 5, 6, porque aquí solo podía printar porque este gen es muy grande, ¿no? Vamos printando y vemos que nuestro paciente, no sé si lo veis, por estas líneas de colores, nuestro paciente es la línea negra y va como por el medio hasta que llegamos al exón 11 y vemos que empieza a ir por abajo de los otros colores, que serían otros muchos pacientes que les hemos hecho el mismo análisis. Y cuando volvemos al 22, es que esto se va...
vuelve a la normalidad, no sé si lo veis. Entonces, aquellos datos que veíamos allí con una ratio, aquí lo printamos y vemos que sí que parece que tiene como una especie de lesión que no es en heterocigosis, ¿no? Entonces, hacemos una técnica ortogonal también para validarlo, que es el MLPA, que es una técnica clásica, y aquí vemos que tenemos dos mezclas, porque entre PKD1 y PKD2 tenemos muchos exones, y vemos aquí que los exones también del 11 al 20, y aquí en la otra mezcla tenemos el 21, también están, si estos serían las líneas como de lo normal, ¿no? Sería menos de 0,7 seguro ya que es una deleción. Y tenemos todos estos exones que están aquí borderline y lo normal, los exones que están normales están aquí cerca del 1, ¿no? Que es aquella ratio que estábamos diciendo. Entonces, esto nos está indicando que esta paciente tiene una deleción de estos 10 exones de PKD1, pero en mosaico. Miramos todavía una tercera técnica, porque claro, esto el MLPA tampoco nos lo ha validado porque estaría en la región de normalidad. Y lo que hacemos es un análisis, buscamos un SNP, ¿no? Que es cualquier variante, ya sabemos que todos tenemos una multitud de variantes que no son nada, ¿no? Que son cambios que tenemos respecto al genoma de referencia, y aquí veríamos uno que está fuera de la región delecionada, ¿no? Donde vemos que más o menos hay un 47%, ya decimos esto, del 50% en heterocigosis. En cambio, uno de esta región que vemos que está delecionado como en un 30%, también este SNP nos da aquí una ratio de 0,27, porque sería el raro, 0,7 el normal. Entonces, con tres técnicas, ¿no? Que sería la NGS, el MLPA y este análisis de fracción alélica, estamos viendo que nuestra paciente lo que tiene es un caso de mosaicismo para esta deleción de 10 exones del gen PKD1. El mosaicismo, supongo que todos ya sabéis lo que es, ¿no? Pero para recordarlo un poco, tenemos aquí, ¿no? Que se ocurren los mosaicos, siempre que sospechemos un mosaico tiene que ser un caso de novo, ¿no? Porque los mosaicos pasan durante la embriogénesis, que cuando, por ejemplo, el embrión tiene 4 celulitas, una se muta y esta persona, ¿no? Todas las células que eran normales serán normales y solo las que deriven de esta mutada estarán mutadas. Por lo tanto, coexisten células mutadas con células normales. En nuestra paciente tendríamos en DNA de sangre periférica, no sabemos lo que ocurre en el riñón, pero en la sangre teníamos más o menos el 70% de los alelos normales y el 30% de su DNA mutado, que sería, por esto veíamos esta ratio de 70 normal, 30% con la deleción. Entonces, a ver esto, perdón. Tenemos tres, así para repasar, tres tipos de mosaico, ¿no? El mosaico somático, ¿no? Que quiere decir que solo nos afecta la línea cuando esta célula se ha mutado, ya se había separado de la línea germinal, entonces esperaremos una clínica más leve. Podemos tener el germinal, ¿no? Que es cuando tenemos un paciente con poliquistosis, por ejemplo, sano, que tiene 2 hijos con poliquistosis autosómica dominante, ¿no? Porque sería que sus espermatozoides, una proporción, estaban mutados, y el gonosómico, cuando es la suma de los dos, es decir, que esta célula que se nos muta todavía no se nos ha separado la línea germinal de la somática y tendremos una parte de las dos líneas mutadas. Y entonces tendremos en nuestro paciente una clínica más leve y un riesgo menor de que la transmitan, porque no todas sus células germinales tendrán menos proporción de mutadas. Entonces, en el asesoramiento genético, post-test genético de esta paciente, lo que se le informó es que el estudio genético ha confirmado su diagnóstico de sospecha de poliquistosis renal autosómica dominante y que se ha identificado que la causa es una deleción multiexónica en mosaicismo. Esta variante patogénica, como está menos representada, ¿no? Y tampoco sabemos si ha afectado a sus óvulos, tiene esta paciente un riesgo menor de transmitir esta enfermedad a su descendencia, que este riesgo podría ser de 0 si el mosaicismo solo fuera somático, ¿no? Porque sus óvulos no estarían afectados y entonces tendría pero esto no lo podemos saber, o como máximo, bueno, menos del 50%. Entonces, y dada la complejidad de la variante y de que no tiene antecedentes familiares, pues aunque ella quería un diagnóstico genético preimplantacional, no se le pudo ofrecer.
Y ya está, y agradecer a todo el equipo de nefrogenética de la Puigverd que trabajamos en esto. Muchas gracias, Elizabeth. Pasamos al siguiente caso, que se denomina diagnóstico multidisciplinario en el síndrome de Alport leiomiomatosis, integrando hallazgos clínicos y genéticos, y lo presenta Herman Hernández Vargas del Hospital San Pedro de La Rioja. Bueno, buenas tardes. Parece que se ha movido un poco la presentación. Bueno, ahora ya está bien. Ok. Bueno, soy Herman Hernández, nefrólogo del Hospital San Pedro. Yo les vengo a contar, una historia. No es una película como las que hemos visto. Es algo más sencillo porque yo soy clínico. Entonces tenemos esta plataforma, una paciente que voy a comentar, donde vamos a ver una historia clínica, unas pruebas, un diagnóstico y vamos a ver por qué la relevancia de este caso clínico. Nuestra paciente es una paciente de 15 años que tiene una historia de una hematuria macroscópica recidivante, que tiene múltiples asistencias a la urgencia por molestias abdominales e incluso a la edad de 5 o 6 años, en el 2014, ingresó por una hematuria macroscópica. Además, pues esta paciente era seguida por nefrología pediátrica hasta el 2022. Dentro de sus antecedentes en el hospital de referencia, pues les habían hecho todas estas pruebas que vemos aquí, una ecografía y una gamografía que habían sido normales, en la analítica tenía una IgA que era levemente elevada, un análisis inmunológico que todo era negativa, incluso se le habían hecho errores innatos del metabolismo, un screening de fibrosis quística que también había sido negativa, y en el 2017 se le hizo una biopsia renal donde no tenía alteraciones microscópicas y no se realizó un estudio ultraestructural por la mala calidad de la muestra. Incluso se le llegó a hacer un estudio genético de enfermedad de Alport en el 2018. Otro antecedente, en el 2022 tuvo una apendicectomía y la paciente estaba siendo seguida como una glomerulonefritis IgA. La paciente llega a mi consulta a finales del 2022 y volvemos a repetir analíticas, como veis, una proteinuria de medio gramo, un sistemático con hematuria, con unos hematíes dismórficos de más del 70%, repetimos el estudio inmunológico que es negativo, una ecografía abdominal renal normal y unas citologías en orina que resultan siendo negativas. Aquí tenemos el resumen del estudio. Tenemos una función renal normal con una proteinuria de medio gramo, con una hematuria con dismórficos, hematíes dismórficos, una ecografía sin alteraciones y unas citologías en orina que fueron negativas. Se nos plantea si deberíamos repetir el estudio. Interrogando un poco más a la madre y a la paciente, revisando todo lo que le habían hecho, pues había catalogado como una glomerulonefritis IgA, pues por lo que tenía una IgA ligeramente elevada, una proteinuria de medio gramo, una hematuria micro y macroscópica, ya se le había hecho una biopsia renal, pero que no fue concluyente, no disponíamos el material para revalorarlo, para revisarlo. A nivel de la vía urinaria pensamos si de pronto había alguna alteración que se nos hubiera pasado por alto, la ecografía no tenía alteraciones, los dismórficos eran más del 70%, pensamos si teníamos que hacerle un urotac. Si fuese de causa genética o metabólica, pues ya le habían estudiado los errores innatos del metabolismo, ya le habían hecho un screening de fibrosis quística y también le habían hecho un estudio de síndrome de Alport. Pensaríamos en otras causas, pues que también se fueron descartando. Pensaríamos también que hubiese una falsa hematuria o de origen ginecológico que quedaba allí en el tintero. Reinterrogando un poco más a la paciente y a la familia, nos contaba su madre que llevaba 2 años durmiendo en el sofá, que tenía molestias para deglutir. Se le hizo una radiografía de tórax donde se evidenció que a nivel de la silueta cardíaca había un bultoma. Según el radiólogo podría corresponder a una grasa epicárdica o una hernia diafragmática o un nódulo. Ampliamos el estudio con un escáner tóraco-abdominal donde vimos que tenía un gran engrosamiento a nivel esofágico de forma circunferencial en el tercio medio y en el distal.
como una pseudomasa. Lo que nos decía el radiólogo, oye, pensar en una leiomiomatosis esofágica, una esofagitis eosinofílica o que sea una masa tumoral. Le realizamos un tránsito varitado donde nos confirmaba la disminución del calibre esofágico, la acumulación del bario a nivel esofágico proximal y un vaciamiento gástrico retardado, y a nivel de la endoscopia veíamos cómo estaba esa masa allí ocupándonos la luz esofágica, y se le hizo la biopsia obteniendo únicamente músculo liso. En este momento, pues con la clínica que teníamos, con el estado de la paciente, habiéndole hecho tantas vueltas, pensamos en hacerlo menos cruento y hicimos un test genético, aunque ya se le había hecho, y oh sorpresa, pues que nuestra paciente tenía, con una técnica NGS y MLPA, una delección en heterocigosis del cromosoma X, en el exón 1 del gen COL4A5 y en 2 exones del COL4A6, que era compatible con la sospecha clínica de nuestra paciente, que sería un síndrome de Alport asociado a leiomiomatosis difusa. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Pues con el equipo de cirugía se decidió hacer una resección esofágica, como lo veis ahí, donde todo el esófago estaba inmerso en unos ovillos de músculo liso. ¿Por qué es importante este caso clínico? Pues porque tenemos una condición que es extremadamente rara, tenemos una incidencia de 1 en 5.000 individuos, su prevalencia es desconocida, la herencia es dominante ligada al cromosoma X, está catalogada con este código en Orphanet, se comporta como un síndrome de Alport clásico, pero además de tener el compromiso renal, el compromiso auditivo, ocular, pues tiene miomatosis que puede ser en diferentes lugares. En nuestra paciente esofágica, pero también puede haber traqueal, uterina, y también puede haber hiperplasia genital. Interrogando nuevamente a nuestra paciente y a la madre, nuestra paciente tenía una hiperplasia del clítoris bastante importante, por lo que fue derivada a ginecología, pues para que le hagan un seguimiento. Es un desafío diagnóstico, como veis, de la hematuria, tiene una repercusión clínica para nuestra paciente, ya está durmiendo en su cama, ya no duerme en el sofá, y pues esto nos puede evitar complicaciones a futuro. Hay una participación multidisciplinaria tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta paciente, y pues han intervenido, aparte de nosotros los nefrólogos, el equipo digestivo, de rayos, de genética, anatomía patológica, ya se le derivó a oftalmología y no tiene compromiso, el equipo de cirugía que le sigue viendo tras la resección esofágica, otorrino ya le vio que no tiene compromiso auditivo, ginecología que le está llevando por su tema de la hiperplasia de clítoris, y el último equipo que se ha integrado ha sido el de nutrición, pues porque tiene 15 años, le acaban de quitar el esófago y pues va a condicionarle su resto de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Herman, por este caso. Pasamos al último caso de esta mesa. Lo presenta el doctor Javier Arias Alcalá del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y se titula «Cuando una variante truncante supone mejor pronóstico». Hola, buenas tardes. Voy a presentar un caso que seguimos durante mi rotación en la Fundación Buber. Acudió a consulta una pareja joven, un varón de 32 años sin antecedentes personales de interés ni enfermedades de relevancia en la familia, y una mujer de 32 años también sana. Un año antes del momento de la consulta, la mujer había presentado múltiples complicaciones durante un embarazo, se había objetivado un anidramnios, en ecografía de cribado se había visto una posible hipoplasia vesical fetal y el embarazo fue mal, precisó una cesárea urgente por rotura prematura de membrana y finalmente el feto falleció a las 9 horas, la hija falleció a las 9 horas postnatales. En ese momento se realizó exoma a esa hija y posteriormente estudio genético a los padres y abuelos por ambas ramas de la familia. En la hija se encontraron 2 variantes patogénicas en heterocigosis compuesta en el gen REN y ambas mutaciones eran de carácter truncante. En el estudio familiar se encontró en madre y en la rama materna una de las mutaciones y en la rama paterna la otra.
En el control que se hizo analítico, ambos progenitores mantenían una función renal adecuada, la analítica no tenía hallazgos significativos, tenía un ácido úrico normal, tenía unos iones correctos, en ecografía ambos riñones en ambos padres con ecoestructura normal, sin quiste, y los abuelos para su edad mantenían una función renal adecuada. La pareja llegó a consulta con una gran preocupación, habían buscado en internet este gen, habían visto que era una mutación que suponía una enfermedad grave y tenían una sensación de inquietud muy importante. Principalmente querían conocer que si ellos eran portadores de una mutación que pensaban que era autosómica dominante, que si ellos iban a desarrollar la enfermedad. Y además mantenían su deseo genésico y querían conocer las posibilidades de volver a tener un hijo afecto. Bueno, el gen REN es un gen que codifica la renina, que como sabemos forma parte del eje renina-angiotensina-aldosterona, uno de los pilares principales en el mantenimiento de la homeostasis en el ser humano, que regula la volemia y mantiene la presión arterial, también participa en el equilibrio hidroelectrolítico y también juega un papel en la nefrogénesis, guiando el adecuado desarrollo de la masa nefronal durante la gestación. Las mutaciones en este gen son una de las causas de la nefropatía tubulointersticial autosómica dominante, de aquí en adelante ADTKD, que es una enfermedad rara, y entre las distintas alteraciones genéticas que pueden causar esta enfermedad, la mutación en el gen REN es bastante infrecuente, siendo descrita únicamente en 30 familias antes del año 2020. Esta enfermedad cursa con una historia familiar de enfermedad renal crónica, con hallazgo de anemia ya desde la infancia, con hiperuricemia, con hiperpotasemia leve y un desarrollo lentamente progresivo de enfermedad renal crónica, que llega a estadios terminales entre los 30 y 80 años de manera con bastante variabilidad. Las mutaciones en el gen REN que causan la DTKD-REN son mutaciones de ganancia de función monoalélica y pueden afectar a distintas partes del gen. Si afectan a la región peptidoseñal, que es la afectación más frecuente y que da un cuadro clínico más grave, se impide la translocación de la proteína a través del retículo endoplasmático. En estos pacientes es habitual un desarrollo de una enfermedad renal crónica avanzada durante la infancia. Otra posible afectación es la del prosegmento, en el que no se produce un plegamiento normal de la proteína, o también la afectación del péptido maduro, que es menos frecuente, da un curso clínico más leve y son pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica entre la tercera y cuarta década de la vida. Como podemos ver en esta imagen, las alteraciones provocan un acúmulo de la proteína anómala en el retículo endoplasmático, conduciendo a alteraciones moleculares que suponen un estrés en este retículo, lo que conduce a apoptosis de las células tubulares, dando origen a la enfermedad renal crónica. Entonces, nos encontramos ante un trastorno autosómico dominante. Con la historia clínica, con la historia familiar no lo parece. Los padres tenían una función renal normal, los abuelos para su edad nunca habían tenido contacto con un nefrólogo. No parece que nos encontremos ante esto. Existe otra enfermedad relacionada con el gen REN. La digenesia tubular renal autosómica recesiva es una enfermedad grave del desarrollo tubular renal. Está causado por mutaciones en genes que codifican proteínas que participan en el eje renina-angiotensina-aldosterona, como el gen REN, o genes que codifican la enzima convertidora de la angiotensina. Como comentaba anteriormente, la renina participa en la nefrogénesis. De hecho, en el ser humano, los niveles de renina circulante en el periodo fetal son superiores a los que luego serán en la vida postnatal. En los pacientes con homocigosis o heterocigosis compuestos para mutaciones truncantes en el gen REN, no se produce renina, no hay una renina circulante. Esto da lugar a un cuadro clínico muy grave, con anuria fetal precoz y persistente, que explica el oligohidramnio, hipotensión refractaria en el momento del nacimiento, una muerte neonatal en la práctica totalidad de los casos, y es un cuadro clínico, un fenotipo similar a aquellas gestantes que toman IECA durante el embarazo. Volviendo a nuestro caso, las mutaciones que habíamos detectado en el gen REN eran truncantes. El caso índice en realidad sería una enfermedad recesiva, la digenesia tubular renal. Los padres no habrán de desarrollar la enfermedad.
y en gestaciones futuras existe un riesgo de 25% de presentar un hijo afecto. El interés de este caso radica en dos puntos fundamentales. El primero de ellos, el requerimiento de que la información venga de profesionales especializados que den una información que permita que los pacientes conozcan su situación genética. Y el segundo, es importante tener en cuenta que no se trata únicamente del gen que se encuentra mutado, sino que el tipo de mutación puede dar lugar a cuadros clínicos muy diferentes e incluso a patrones de herencia distintos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, muy interesantes los 4 casos. Pasamos al turno de preguntas. Con el micrófono, por favor. Virginia, ¿querías preguntar algo? Bueno. Gracias. Quería preguntar al doctor Germán Hernández. Bueno, enhorabuena por tu caso. Es que no me he enterado bien. ¿La paciente había tenido episodios de hematuria macroscópica? Sí, desde los 6 años. Mi duda, que no tengo bajo la mayor ignorancia, ¿se le hizo una cistoscopia por si podía tener alguna afectación en vejiga? Dentro de los informes que nos aportó ella, cuando se trasladó a nefrología de adultos, no se había hecho valoración por urología. No. Porque es raro, ¿no? Episodios de hematuria macroscópica en el Alport tan recurrente, Sí, ¿no? a ver, a día de hoy la paciente sigue haciendo hematurias diarias, que es bastante... Sí, claro, podríamos tenerlo en cuenta a futuro por si hay alguna alteración, pero bueno, en todas las pruebas de imágenes que se han realizado no se ha visto ninguna patología a ese nivel. Yo quería también hacer una pregunta a Germán, porque tengo una paciente que estoy loco, ¿no? De verdad, es que es muy similar a esta chica, ¿no? Has contado también de que tenía dolores abdominales, ¿no? Sí. ¿Y a qué achacas tú los dolores abdominales? En los registros que hay en nuestro hospital simplemente han sido atenciones de urgencias, dolores abdominales inespecíficos que se autolimitaron y ya después se trasladó al hospital de nefropediatría de referencia y ahí le habían seguido todo. Pero en las consultas de urgencia siempre hacían dolores abdominales de una urgencia de un paracetamol y para casa y ya está. No le hacían ningún otro estudio específico hasta que se le derivó a nefrología pediátrica por la hematuria. Que no hay evidencia de que tuviera fenómenos de miomatosis a otro... No. en otra Miomatosis parte uterina no tiene, solamente en las pruebas de imagen que hemos hecho nosotros ahora cuando ha estado con nosotros, no tiene miomatosis uterina. Incluso, bueno... Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a Javier Arias quería preguntarte si los padres y abuelos del caso este del REN eran absolutamente asintomáticos, normales, o sea, ninguna alteración, ni subclínica, ni... Tenían algún factor de riesgo cardiovascular, algún factor de riesgo cardiovascular, pero a nivel analítico no había afectación importante de la función renal ni ninguna cosa anómala. También para Javier, ¿la tensión de los padres cómo era? Era normal. Era normal, ¿no? Vale. Que habitualmente estos pacientes suelen tener tensiones muy bajas y una intolerancia a los diuréticos, los IECA, en fin, que, ¿sabes? Y yo tengo varios pacientes con problemas de mutación en el REN y suelen ser muy hipotensos, ¿no? Luce. Pero es que no tienen. Es truncante, y cuando es truncante no da ninguna clínica porque no hay estrés en el retículo endoplásmico, entonces se comporta como una recesiva total. Los portadores no tienen nada de nada, no tienen enfermedad por REN. Los enfermos que tú dices por REN tienen mutaciones missense, no truncantes. Por esto, la gracia de este caso, que son mutaciones en el gen REN, pero truncantes, que no dan la clínica de IDTKD, dan una displasia mortal. Entonces, es otra enfermedad, o sea, lo miramos porque hay que mirar, pero ya con el saber que era una mutación truncante, no hacía ni falta mirar a padres, ni abuelos, ni nada, porque una mutación truncante no da ninguna clínica. Y esto es una frase así, es como muy heavy, una mutación truncante no da ninguna clínica, impresiona, porque normalmente es al revés, ¿no? Pues eso, es que no es la enfermedad, por eso no...
Aquí, por favor. Sí, Isabel. Es para Elena Goma Garcés. La afectación ocular, entonces, al final, ¿de quién era la culpa? Pues, buena Porque pregunta. en el síndrome uña rótula sí que hay hipertensión ocular y glaucoma. se oye, ¿no? O sea, en el síndrome de uña rótula lo que ponen sobre todo es glaucoma e hipertensión, eso no lo tenía. Entonces, el informe de oftalmología que intenté descifrar, por un lado ponen que tiene una posible lesión que podría atribuirse a una secuela de toxoplasmosis, que eso queda un poco ahí, y luego describían que tenía alguna lesión como de papila no sé qué, pero que no terminan de decir qué era. Entonces, yo, esto es deducción mía, asumo que parte de toxoplasmosis podía tener y no sabemos si algo podía tener por el genitopatelar y demás de lesión del nervio óptico o algo así. Pero bueno, eso los oftalmólogos no se mojaron, ¿eh? Muchas gracias por la importancia del multidisciplinar. Pedimos revisiones y tal y a veces nos encontramos con que... Sí, con sorpresas o con cosas que no cuadran. O cosas que no. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos pasar al café y nos vemos a las 5:20.